Bienvenidos un día más al canal Ecos del Jardín. Hoy presentamos El juego del espejo, una historia que nos llevará a nadar en la psique humana, de modo que prepárense para sumergirse. Y recuerden darle al botón de like, suscribirse y activar la campanita. Sin más, vamos a comenzar. Capítulo 1. El primer paciente. La lluvia caía con una constancia hipnótica aquella mañana en que Ana abrió su consulta por primera vez. El sonido del agua contra el cristal era el único eco que acompañaba al olor a pintura nueva y al leve zumbido del reloj de pared. Todo estaba perfectamente colocado. Las sillas enfrentadas, la mesa auxiliar con los expedientes vacíos, la lámpara cálida que hacía que el espacio pareciera más humano que clínico. Ana respiró hondo. Había esperado ese momento durante años. Graduarse, conseguir la licencia, alquilar aquel pequeño despacho en el centro de la ciudad. Todo había sido un esfuerzo silencioso, constante. Pero aquel día algo en su pecho vibraba distinto. No era nerviosismo, era la sensación de abrir una puerta invisible, la del alma de los otros. El reloj marcó las 10:01 cuando escuchó los pasos en el pasillo. Firmes, medidos, como si cada paso estuviera calculado. Ana levantó la vista y lo vio. Un hombre alto, de unos 40 y pocos años, traje gris, abrigo oscuro, rostro de rasgos equilibrados y una mirada tan fija que parecía descomponer el aire. Cuando habló, su voz fue baja, modulada, casi musical. «Buenos días. ¿La doctora Martín?» «Sí, soy yo», respondió Ana con una sonrisa profesional. «Víctor, ¿verdad?» Él asintió y, sin pedir permiso, dejó el abrigo sobre el perchero con un gesto medido. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una calma que no era relajación, sino control. Durante unos segundos no hablaron. El silencio se instaló como un tercer ocupante en la sala. Ana lo rompió. «¿Qué lo trae por aquí?» Víctor la miró directamente. «Supongo que el deseo de entender por qué no siento lo que debería». Ana ladeó la cabeza, acostumbrada a frases ambiguas, pero en él había algo distinto. No lo dijo con culpa ni con tristeza, lo dijo con una serenidad que helaba. ¿Podría explicarlo un poco más?» «Claro», dijo él, apoyando las manos en las rodillas. «Verá, todos parecemos vivir según ciertas reglas emocionales. Nos entristecen las pérdidas, nos alegra el éxito, sentimos empatía ante el dolor ajeno. Yo no. No es que no quiera, es que simplemente no ocurre». Ana anotó algo en su libreta, aunque su mente ya analizaba la elección de palabras. Nosotros, yo, reglas emocionales. Un distanciamiento claro, clínico. ¿Desde cuándo siente eso? Desde que tengo memoria, pero no lo consideraba un problema hasta hace poco. Me he dado cuenta de que mi entorno comienza a notarlo, y eso, doctora, puede ser inconveniente. Su tono era tan calculado que Ana tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la compostura. Víctor no buscaba ayuda, buscaba algo más. ¿Qué lo hace venir entonces a terapia si no considera que haya un problema? Él sonrió apenas, una sonrisa de quien sabe que domina la conversación. Curiosidad. Siempre me ha interesado cómo los demás intentan explicarse a sí mismos. Pensé que sería instructivo ver cómo intenta usted explicarme a mí. Ana sintió un ligero escalofrío. El control de la sesión se le escapaba con sutileza. Había entrevistado a pacientes difíciles, pero ninguno había invertido el rol tan pronto. ¿Le incomoda que lo analicen?, preguntó, midiendo las palabras. «Al contrario», respondió Víctor. «Me fascina ver cómo reaccionan los demás ante lo que no pueden clasificar». El tono era de desafío, pero sin agresión, como un ajedrecista moviendo el primer peón. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante.
Entonces, permítame hacerle una pregunta directa. ¿Qué espera obtener de mí? Víctor la observó unos segundos que se sintieron eternos. Luego respondió con voz suave. Tal vez descubrir si alguien puede mirar dentro de mí y seguir mirándome igual. Ana no supo qué contestar, no por falta de palabras, sino porque entendió que aquella frase no era una confesión, era una advertencia. La sesión terminó con cortesía. Víctor se levantó, le estrechó la mano y antes de marcharse dijo algo casi inaudible. Nos veremos la próxima semana, doctora. Tengo la sensación de que esta será una relación interesante. Cuando la puerta se cerró, Ana permaneció inmóvil. El reloj volvió a sonar. Tic, tac. Y por primera vez desde que abrió su consulta, sintió que no estaba sola en la habitación. Los días siguientes, Ana repasó las notas de la primera sesión. Su caligrafía firme reflejaba más control del que realmente sentía. Cada palabra de Víctor, cada pausa, cada mirada, había quedado grabada en su mente con una nitidez que la perturbaba. Se dijo a sí misma que era profesionalismo, que no debía dejarse influenciar, pero en lo más profundo intuía algo más oscuro: curiosidad. El martes siguiente, a las 10 en punto, Víctor volvió a entrar en la consulta. El mismo abrigo, la misma calma, la misma precisión en cada movimiento. Era como si repitiera una coreografía ensayada. Doctora Martín, saludó con una leve inclinación de cabeza. He estado pensando en nuestra conversación anterior. Ana lo invitó a sentarse, tratando de mantener la voz neutra. ¿Y qué ha concluido? ¿Que usted no cree en lo que dice? Ana levantó la vista. ¿A qué se refiere? Que finge control, pero sus ojos no mienten. Me mira como si intentara descifrar un idioma que le resulta familiar, pero teme entender. Ana no respondió de inmediato. No debía hacerlo. Las provocaciones eran parte del juego. Mi trabajo no es juzgar, señor. Víctor, interrumpió él con suavidad. Solo Víctor. Y no es un juicio lo que le ofrezco, sino una observación. Silencio. Los segundos se estiraron y Ana cambió de estrategia. ¿Qué ha ocurrido desde nuestra última sesión? Víctor sonrió apoyando los codos sobre las rodillas. He pensado en algo, en cómo el mundo se organiza según una jerarquía invisible. Los débiles buscan comprensión, los fuertes, control. Y yo me pregunto, ¿usted qué busca, doctora? Ana anotó sin mirarlo. Conocer a mis pacientes, ayudarlos a... No, la interrumpió él y su voz, sin elevarse, sonó definitiva. Usted busca entender el mal sin ensuciarse las manos. Aquella frase la atravesó. El tono no era acusador, era como si describiera un hecho evidente. Y en ese instante, Ana comprendió que Víctor estaba intentando algo más que terapia. La estaba evaluando. ¿Por qué piensa eso?, preguntó, manteniendo la compostura. Porque lo reconozco, dijo. Esa necesidad de mirar dentro de los demás, no por empatía, sino por fascinación. El mismo impulso que siente el científico al diseccionar una mariposa. Ana tragó saliva. No podía permitir que tomara el control. Víctor, ¿puede decirme cuándo comenzó a sentir esa desconexión emocional de la que hablamos? Él se reclinó en la silla, entrelazando los dedos. Cuando comprendí que la culpa es una invención útil para mantener el orden. Quien no la siente, está libre. Ana anotó la frase en silencio. Había leído sobre psicopatías funcionales, sobre mentes capaces de razonar moralmente sin emoción. Pero en Víctor había algo distinto. Una conciencia refinada, una inteligencia que sabía camuflarse. ¿Y ha hecho algo que considere moralmente cuestionable? Víctor la miró con calma. Depende del punto de vista. Lo moral cambia según quien observa. Usted, por ejemplo, ¿cree que mentir siempre está mal? Ana vaciló. Depende del motivo.
Él sonrió apenas. Entonces ya comprende mi lógica. El intercambio se volvió más filosófico, pero también más denso. Ana sentía que con cada palabra, Víctor intentaba llevarla a un terreno donde las fronteras del bien y el mal se desdibujaban. Cada pregunta suya parecía tener una doble intención, como si examinara la estructura misma de su mente. Cuando la sesión terminó, Ana se sintió exhausta, no físicamente, sino mentalmente drenada. Víctor se levantó y antes de irse, dijo algo que la dejó inquieta. «Sabe, doctora, en el tablero de la mente, la empatía es la pieza más fácil de sacrificar. Nos vemos la próxima semana». La puerta se cerró. El reloj volvió a marcar los segundos. Y Ana, por primera vez, sintió que la consulta ya no le pertenecía. Las noches dejaron de ser descanso. Ana se descubría revisando una y otra vez las grabaciones de las sesiones con Víctor. Detenía cada gesto, cada palabra, buscando un indicio, una grieta en esa máscara de serenidad. El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro cansado, y los apuntes se amontonaban sobre el escritorio. Subrayados, flechas, anotaciones marginales con signos de interrogación. Había pasado de ser terapeuta a investigadora, sin darse cuenta. En una de esas madrugadas notó algo. En la primera sesión, cuando Víctor relató un sueño sobre un bosque y un lago oscuro, mencionó un detalle ínfimo. El agua olía a gasolina. Aquello la inquietó. Era una descripción demasiado concreta. Buscó en las noticias locales y lo encontró. Un incendio en una cabaña junto a un lago 3 semanas antes de su primera cita con él. La policía lo había catalogado como accidente. Ana sintió cómo su pulso se aceleraba. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero su intuición ya no aceptaba excusas. A la mañana siguiente, durante la tercera sesión, lo miró de otro modo. Ya no veía solo a un paciente, veía a un depredador que había aprendido a disfrazarse de hombre común. Víctor, comenzó con voz tranquila, mencionó hace tiempo un sueño sobre fuego y un lago. ¿Ha vuelto a tenerlo? Él la observó en silencio. Después, la sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios. No, pero veo que lo recuerda. Me halaga que piense tanto en mí. Ana ignoró la provocación. A veces los sueños reflejan hechos que queremos ocultar incluso de nosotros mismos. Víctor ladeó la cabeza. ¿Y qué cree que escondo, doctora? Ella sostuvo la mirada. Algo que teme que se sepa. Él rió, apenas un murmullo. Todos tememos eso, incluso usted. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Por qué dice eso? Porque la observo, respondió con calma. Tiene la mirada de quien quiere redimir algo, aunque no sepa el qué. Y esa necesidad de redención es lo que me hace confiar en usted. Aquellas palabras la desarmaron por un instante. No eran las de un paciente, eran las de un estratega, un hombre que entendía el lenguaje del alma como un código que se puede quebrar. Ana intentó retomar el control de la conversación. Víctor, quiero que intente describir sus emociones cuando comete algo que sabe que está mal. Él respondió sin dudar. No siento nada, solo observo, pero disfruto de la reacción de los demás. Ahí está la verdad humana, en el miedo ajeno. Ana sintió un escalofrío. ¿Y cree que eso lo hace superior? No, contestó, mirándola directamente. Solo me hace real. La sesión terminó, pero Ana no podía apartar esas palabras de su mente. Las escuchaba una y otra vez al volver a casa. Y en una de esas repeticiones se dio cuenta de algo estremecedor. Cada vez que Víctor hablaba de sus sueños, sus manos hacían un leve movimiento rítmico, como si siguiera una secuencia. Un tic que coincidía con el patrón de fechas de los crímenes sin resolver que Ana había comenzado a revisar.
Eran 6 movimientos, 6 víctimas. Esa noche, Ana se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojeras habían cavado sombras, su expresión era tensa, pero lo que más la perturbó fue la mirada. Había dejado de ser analítica, era personal. Apretó los puños y susurró: "No voy a dejar que gane". Porque en el fondo, aunque aún no lo admitiera del todo, Víctor ya había hecho algo más que confesarle sus crímenes. La había arrastrado al tablero. Y ella, sin darse cuenta, acababa de mover la primera pieza. Durante semanas, Ana fingió calma. Mantuvo la rutina, las citas, el tono sereno. A ojos de Víctor, era la misma psicóloga racional y distante de siempre. Pero en su mente, un plan se había puesto en marcha. Había comenzado a grabar discretamente cada sesión. Ya no solo el audio, sino también los gestos, los silencios, los reflejos en los cristales. Cada detalle era una pieza potencial de prueba. Sabía que la justicia no bastaban con intuiciones, necesitaba hechos, y Víctor se los iba a dar. El siguiente encuentro comenzó con una sonrisa. «Hoy parece más tranquila, doctora», comentó él mientras cruzaba las piernas con elegancia. «¿Ha dormido mejor?» «He dormido lo suficiente», respondió ella sin levantar la vista de su cuaderno. «¿Sigue soñando con el fuego?» «A veces», dijo él, divertido, «pero últimamente sueño con espejos». Ana levantó la mirada. «¿Y qué ve en esos espejos?» «A usted y a mí detrás». Silencio. Un silencio denso que parecía tener peso propio. Ana no tembló, pero su respiración se hizo más lenta. «¿Por qué cree que está detrás de mí?», preguntó finalmente. Víctor sonrió, inclinándose hacia adelante. «Porque los dos estamos buscando lo mismo, la verdad que nos asusta mirar de frente». Ana intentó mantener la compostura, pero algo dentro de ella se quebró un instante. Había pasado tanto tiempo diseccionando su mente que sin quererlo había abierto la puerta a la suya, y Víctor lo sabía. Esa tarde, al revisar la grabación, notó un reflejo en el cristal del despacho, un destello fugaz, como si alguien más estuviera ahí, de pie, tras Víctor. Se detuvo en seco, retrocedió, amplió la imagen. No había nadie, solo la distorsión de la luz. Pero en el reflejo, el rostro de Víctor parecía otro. Sus facciones se endurecían, su mirada cambiaba, como si existiera una versión más antigua, más cruel, escondida bajo la superficie. Esa noche escribió en su diario: «El monstruo que habita en él tiene voz propia. No me habla con palabras, sino con el vacío que deja cuando calla». Ana sabía que ya no podía ir a la policía. Víctor era demasiado cuidadoso, demasiado inteligente. Si ella lo acusaba sin pruebas, se volvería contra ella, y lo haría disfrutando cada instante. Así que decidió hacer lo impensable: provocarlo. La siguiente sesión comenzó con una provocación calculada. Ana adoptó una postura más directa, casi desafiante. «He estado analizando sus sueños», dijo con calma, «y he llegado a una conclusión. Usted no está huyendo del miedo, Víctor. Usted es el miedo, pero no el miedo de los demás, el suyo». Él arqueó una ceja. «¿Mi miedo? ¿Y cuál sería?» «Perder el control. Ver que alguien lo comprende más de lo que usted quisiera». Víctor guardó silencio. La sonrisa desapareció, lentamente, como una vela apagándose. «Interesante teoría», dijo por fin. «¿Y qué hará con eso, doctora?» «Mostrarle quién manda aquí». El aire pareció helarse. Víctor la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Empieza a gustarme más de lo que debería». Ana lo ignoró,
pero sus manos temblaban bajo la mesa. Cuando él se marchó, supo que había cruzado la línea. Ya no era terapeuta, era rival. Esa noche su puerta apareció entreabierta. Nada robado, nada roto. Solo un objeto sobre el escritorio. Una flor seca, la misma especie que Víctor había mencionado en su primer sueño. Y una nota. El juego apenas comienza. Ana sintió un nudo en la garganta, el corazón golpeando como un tambor antiguo. Sabía lo que significaba. Víctor estaba advirtiéndole que podía alcanzarla en cualquier momento. Pero en su miedo encontró una claridad nueva. Ya no podía detenerse. El monstruo había tocado su vida, y ahora ella debía ser el eco que lo hiciera temblar. Capítulo 5. El experimento final. Ana permaneció inmóvil durante largos segundos después de que la puerta se cerrara tras Víctor. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, pero ya no la asfixiaban. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió claridad. Había visto al monstruo, había escuchado su voz, comprendido su juego y, sobre todo, había aprendido que entender el mal no significa rendirse ante él. Lo miró de frente, lo desarmó y lo devolvió a la oscuridad de donde provenía. Esa noche, mientras revisaba la última grabación, notó algo diferente en sí misma. Su mirada ya no era la misma que semanas atrás. Había dureza, sí, pero también calma. Esa calma que llega cuando uno ha sobrevivido a algo que pudo destruirlo y, sin embargo, elige seguir siendo humano. En la pantalla, Víctor aparecía sonriendo antes de marcharse. Ana pausó el video justo ahí y murmuró: «No ganaste, Víctor». Porque el poder no está en dominar al otro, sino en no dejar que te destruyan por dentro. Guardó las grabaciones en una carpeta con un nombre sencillo: Caso cerrado. Esa misma semana, volvió a abrir su consulta. Las paredes seguían siendo las mismas, el mismo reloj, el mismo escritorio, pero ella había cambiado. Ya no veía a las personas solo como pacientes, veía en cada una la posibilidad de redención que había encontrado en sí misma. Una tarde, al salir del trabajo, el viento sopló con fuerza y una hoja suelta cayó a sus pies. Era una página de su antiguo diario, extraviada semanas atrás. En ella estaba escrita una frase que había olvidado por completo. La oscuridad no desaparece cuando la entiendes, pero cuando aprendes a mirarla sin miedo, deja de gobernarte. Ana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros, solo una paz silenciosa, limpia, humana. Caminó hacia la calle iluminada, con paso firme, y por un instante creyó escuchar la voz de Víctor detrás de ella, como un eco lejano, pero no se volvió. Sabía que esa voz ya no le pertenecía, porque ahora, al fin, había ganado. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, por favor dale a like y suscríbete. Aquí seguimos contando historias que te acompañan día a día. Gracias por estar.